Prepárese para adentrarse en los dominios de lo inexplicable. Desde desconcertantes artefactos antiguos hasta alucinantes calaveras de cristal, este cautivador viaje le llevará a una asombrosa aventura a través de los anales del enigma científico. Juntos, desentrañaremos las enigmáticas maravillas que siguen desconcertando incluso a las mentes más brillantes. Acompáñenos a explorar los 20 descubrimientos más misteriosos que los científicos aún no pueden explicar. Número 20. Una cueva con 17 ataúdes diminutos. Se encontró una cueva que contenía 17 ataúdes increíblemente pequeños. Cada uno de estos ataúdes medía menos de 10 centímetros, para que quepan en la palma de la mano. Lo que hace aún más intrigante este descubrimiento es que los ataúdes estaban firmemente clavados con clavos de bota, y dentro de cada uno había una figura masculina meticulosamente tallada y vestida con ropas cosidas. Sin embargo, a algunas de estas figuras les faltaba uno o ambos brazos, añadiendo misterio a su origen y propósito. Investigadores e historiadores se han preguntado por la identidad de quienes crearon estos intrigantes ataúdes y el propósito que perseguían. Una teoría sugiere que estos ataúdes y figuritas en miniatura podrían haber formado parte de un ritual mágico, similares a los muñecos de vudú. Al igual que se cree que los muñecos de vudú se utilizan para hechizos o rituales, estas pequeñas figurillas podrían haber tenido un propósito similar. Pueden haber sido contratados para representar a personas concretas, o como medio para influir o controlar determinados aspectos de sus vidas. La razón exacta de la creación de estos pequeños ataúdes sigue siendo un misterio. Algunos especulan con que podrían estar relacionadas con el antiguo folclore escocés o con prácticas relacionadas con la magia popular. Otros creen que podían estar asociadas a costumbres funerarias o servir como ofrendas a entidades sobrenaturales o espíritus. Número 19. Pequeña momia. Durante casi 20 años, una pequeña momia descubierta en el desierto chileno de Atacama ha desconcertado a científicos de todo el mundo. Mide solo 15 centímetros de longitud. El esqueleto posee un cráneo inusualmente alargado, llevando a algunos a especular sobre su origen alienígena. Sin embargo, los análisis de ADN han confirmado que la momia es humana. A pesar de esta revelación, los científicos siguen sin poder explicar plenamente la anomalía de su aparición. Su tamaño en miniatura y la peculiar forma de su cráneo suscitaron teorías sobre conexiones extraterrestres, alimentando la imaginación de los fascinados por la posibilidad de vida extraterrestre. Sin embargo, mediante el análisis del ADN, los científicos han establecido que la pequeña momia es biológicamente humana. Esta revelación disipó las especulaciones iniciales en torno a su naturaleza alienígena. No obstante, el misterio se profundiza a medida que los expertos siguen esforzándose por comprender las razones de sus singulares características físicas. El cráneo alargado de la momia de Atacama presenta un enigma. La forma inusual del cráneo, parecido al de antiguos cráneos peruanos modificados mediante deformación craneal intencionada, plantea interrogantes sobre los factores culturales o biológicos que pueden haber influido en su formación. Todavía, esta momia en particular no muestra signos de deformación craneal, dejando a los científicos buscando explicaciones alternativas. Los investigadores han planteado varias hipótesis que podrían contribuir al aspecto de la momia. Algunas teorías sugieren mutaciones genéticas, trastornos del crecimiento, o incluso una subespecie humana desconocida hasta ahora. Sin embargo, estas teorías aún no han dado una respuesta definitiva. Número 18. Calaveras de cristal. Imagina que tropiezas con 12 calaveras de cristal. Se cree que tiene miles de años y posee poderes sobrenaturales. Estas calaveras pueden mejorar las capacidades psíquicas. Puede parecer el argumento de una extravagante película de fantasía, pero esto no es mera ficción. Es un auténtico enigma que ha fascinado tanto a científicos como a entusiastas de la conspiración. El origen de estos cráneos de cristal ha suscitado continuas controversias y debates desde finales del siglo XIX. Cuando entraron por primera vez en colecciones públicas y privadas de todo el mundo, los orígenes de las calaveras de cristal han suscitado diversas teorías y cautivadoras leyendas. Algunos creen que proceden de antiguas civilizaciones mesoamericanas como los aztecas, toltecas, mixtecos o mayas. Otros incluso las relacionan con la mítica ciudad perdida de la Atlántida, sugiriendo la participación extraterrestre. Sin embargo, la verdad detrás de las calaveras de cristal puede no ser tan emocionante como estos cuentos. Científicos y arqueólogos expresan su escepticismo sobre sus antiguos orígenes. No se ha desenterrado ningún cráneo de cristal auténtico durante excavaciones documentadas, y su estilo y artesanía no coinciden con las representaciones de cráneos que se ven en el arte precolombino. Desgraciadamente, muchos cráneos de cristal que se encuentran hoy en día son en realidad réplicas falsas,
Como resultado, la existencia genuina de cráneos de cristal tallados por una civilización mesoamericana sigue siendo incierta. El misterio de estos enigmáticos objetos sigue cautivando la imaginación, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre su verdadero origen y propósito. Número 17. Cocodrilo momia. En 2020, mientras excavaba una tumba egipcia cerca de Asuán, los arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante. Al principio, tropezaron con el cuerpo de un cocodrilo enterrado en la arena. Sin embargo, mientras continuaban sus excavaciones, descubrieron algo verdaderamente extraordinario: una fosa común que contenía los restos momificados de 11 cocodrilos. Estos antiguos reptiles llevaban aproximadamente 2500 años descansando en la arena, añadiendo misterio a su propósito. Interesante. Excavaciones anteriores en Egipto ya habían revelado la existencia de varios cocodrilos momificados. Lo que hizo estos descubrimientos aún más intrigantes fue el hecho de que algunas de estas momias de cocodrilo tenían trozos de carne de vacuno encontrados en el interior de sus estómagos. Este peculiar detalle despertó la curiosidad de los arqueólogos y les llevó a especular sobre el significado de estas momias de cocodrilo. Los científicos creen que las momias de cocodrilo pueden haber sido ofrendas de sacrificio a Sobek, dios egipcio representado con cabeza de cocodrilo. Sobek estaba asociado al río Nilo y era venerado por su poder y protección. Se creía que al ofrecer cocodrilos momificados a Sobek, el pueblo buscaba su favor y salvaguardia, especialmente en relación con el río y sus fértiles tierras. El descubrimiento de la fosa común de cocodrilos momificados añade una capa de complejidad a la comprensión de las antiguas prácticas religiosas egipcias. Aporta valiosos datos sobre las creencias y rituales de la época, arrojando luz sobre el significado cultural que se atribuye a los animales y su conexión con lo divino. Número 16. Calaveras. Estos fascinantes cráneos fueron descubiertos por arqueólogos en la región del Cáucaso. Lo que las hace aún más intrigantes es que se encontraron dentro de un cofre adornado con el emblema de una organización ocultista alemana llamada Ahnenerbe. Este misterioso grupo existió durante la década de 1940 y tenía la misión de buscar reliquias místicas. Examinando las formas de estos cráneos, se hace evidente que los seres a los que pertenecían estos restos eran sin duda criaturas cornudas que caminaban sobre dos patas. Lo que es aún más peculiar es que estos cráneos carecen de boca. En su lugar, poseen pequeñas aberturas a los lados de la cabeza. La identidad de estos portadores de cráneos y el propósito específico que Ahnenerbe tenía al buscar estas reliquias en la región del Cáucaso sigue siendo un enigma cautivador para los científicos. Plantea preguntas sobre la existencia de seres míticos o de otro mundo y su importancia para la organización. Tal vez estos cráneos formaban parte de la búsqueda de Ahnenerbe para descubrir antiguos secretos o aprovechar el poder de estas criaturas cornudas. Algunos especulan que estos seres podrían ser restos de una antigua civilización o una especie que coexistió con los humanos hace mucho tiempo. La ausencia de bocas sugiere que se comunicaban o consumían sustento de formas desconocidas para nosotros. Número 15. 30 sarcófagos. En 2019, arqueólogos en Egipto hicieron un emocionante descubrimiento en el cementerio de Al-Asasi. Se toparon con una colección de 30 cajas de madera conocidas como sarcófagos, que albergaba momias antiguas. Estas cámaras funerarias, que datan de hace 3000 años, estaban asombrosamente bien conservados. Los ataúdes se apilaban unos sobre otros en capas, y el hallazgo en sí fue totalmente accidental. Sin embargo, la magnitud de este descubrimiento fue superada en 2020 cuando se descubrió otro enterramiento, revelando la asombrosa cifra de 59 sarcófagos. Estos increíbles hallazgos aportaron valiosos conocimientos sobre la antigua necrópolis de Saqqara. A profundidades de 10, 11 y 12 metros, se descubrieron cámaras llenas de sarcófagos perfectamente intactos. Lo que hace que estos hallazgos sean realmente cautivadores es el notable estado de conservación de las momias que se encuentran en su interior. A pesar de tener más de 2600 años, las momias se han conservado excepcionalmente bien. Aún más fascinante es que los propios sarcófagos conservan vestigios de su decoración original. En estos antiguos ataúdes aún pueden verse restos de pintura y cera aplicadas con delicadeza hace mucho tiempo para realzar su resplandor. Estos notables descubrimientos ofrecen una visión de la rica historia y las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Proporcionan a los arqueólogos valiosa información sobre los rituales, creencias y artesanía de la época.
La meticulosa conservación de estas momias y sarcófagos es un testimonio de la habilidad y reverencia con que los antiguos egipcios trataban a sus difuntos. 14. Un libro de otro mundo. El manuscrito Voynich, descubierto en 1912, lleva más de un siglo intrigando a investigadores y aficionados. Se trata de un libro pequeño que mide 9 por 6, 3 pulgadas, que contiene 102 páginas de pergamino bellamente ilustradas. Las ilustraciones se clasifican en 6 secciones: plantas, la astronomía, la astrología, biología, cosmología y productos farmacéuticos. También hay una sección de texto continuo, mientras que los dibujos de plantas, hierbas y las disposiciones astronómicas se han comprendido parcialmente. El texto en sí sigue siendo un misterio. Muchos estudiosos, lingüistas, criptólogos y los curiosos han intentado descifrar la escritura desconocida, pero con un éxito limitado. Aún se desconocen el origen y la fecha exacta de creación del manuscrito, aunque se cree que se fabricó en Europa Central a principios del siglo XX, siglo XV. Teorías anteriores, como atribuirlo a Roger Bacon, han demostrado ser falsas. A lo largo de la historia, el manuscrito ha cambiado de manos entre varios propietarios, entre ellos el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo y su químico de corte Jacobus, o Kiki, Atepenec. Sin embargo, una afirmación reciente de Nicholas Gibbs, investigador histórico y guionista de televisión, sugiere que el libro es en realidad una guía de salud femenina, con muchos de sus contenidos plagiados. Número 13. Los artefactos Quimbaya. Los artefactos Quimbaya son una fascinante colección de pequeñas estatuas de oro halladas en Colombia. Son muy antiguos y han interesado a los arqueólogos y a las personas que creen en los antiguos alienígenas. Estas estatuas miden entre 5 y 10 centímetros y los expertos sienten curiosidad por conocer sus secretos. Más de 100 de estas estatuas de oro, llamadas estatuas de oro de Cambaya, se hallaron en 2 tumbas del Valle del Río Conquer, en Colombia. Sin embargo, el viaje de estos artefactos ha estado lleno de emoción. En el siglo XVI, los incursores españoles buscaban oro en los valles fluviales donde estaban las tumbas. Encontraron unas 200 estatuas de oro, pero solo 123 fueron entregados al presidente de Colombia en 1891. Estas valiosas reliquias se donaron posteriormente al Museo de las Américas. Hoy, la gente discute sobre a quién pertenecen estos tesoros y si deben devolverse. El saqueo de las tumbas provocó la pérdida de objetos importantes que podrían habernos enseñado más sobre el significado de las estatuillas Quimbaya. La colección está formada principalmente por colgantes de oro con forma de animales, como pájaros, pescado, bichos, baits y mamíferos. También hay figuras con rostros humanos y vasijas que parecen plantas. El atractivo de las figuras de oro Quimbaya procede de su hábil diseño y de las diferentes ideas que provocan. Los arqueólogos los consideran representaciones de antiguos animales mesoamericanos, mientras que algunos creyentes en los antiguos astronautas creen que muestran antiguas máquinas voladoras. Tú decides qué teoría te convence. Número 12. Ciudad subterránea de Turquía. Imagine que se adentra en un laberinto subterráneo, aventurarse por cámaras y túneles que antaño albergaron una cautivadora civilización antigua. Las maravillas subterráneas de Darren-Kuyu dejan a los visitantes completamente hipnotizados con su intrincada red de salas, que incluía viviendas, iglesias e incluso escuelas. Desenterrado En los años 60, esta maravilla oculta se extendía a 18 alucinantes pisos de profundidad y tenía capacidad para albergar hasta 20,000 personas. Funcionaba como una sociedad autónoma, con conductos de ventilación, pozos de agua, cocinas, bodegas, stables e incluso una escuela. El propósito de esta ciudad subterránea se hace evidente al considerar su papel como refugio en tiempos de invasión. Puertas de piedra maciza, capaz de ser enrollado en su lugar, se utilizaron para sellar la ciudad, proteger a sus habitantes. La magnitud de estas puertas es sobrecogedora, un testimonio de la inventiva y el ingenio de los antiguos habitantes de la región. Aunque la identidad de los constructores de este asentamiento subterráneo sigue siendo un misterio, los arqueólogos siguen explorando el yacimiento con la esperanza de desentrañar sus secretos. Cada paso que se adentra en este complejo subterráneo desvela posibles pistas sobre la civilización que antaño prosperó entre sus muros. A través de sus descubrimientos, los arqueólogos están recomponiendo el rompecabezas del pasado, arrojando luz sobre la notable historia y los logros de esta antigua sociedad. Número 1. El Moa del Monte Owen. En el año 2020, un grupo de arqueólogos aventureros se embarcó en una emocionante expedición en Nueva Zelanda. Su destino era una cueva oscura y misteriosa, ocultando secretos del pasado. No sabían que estaban a punto de hacer un descubrimiento extraordinario que dejaría al mundo asombrado.
En lo profundo de la cueva, los arqueólogos tropezaron con una enorme garra, parecido a algo sacado de una emocionante película de dinosaurios. Sin embargo, lo que hizo realmente fascinante este hallazgo fue la revelación de que la colosal garra pertenecía en realidad a un ave. Esta magnífica ave, conocido como el moa de las tierras altas, desapareció hace apenas 300 años, a pesar de su menor tamaño en comparación con sus imponentes parientes, con una altura de 1,5 metros. El moa de montaña era un peso pesado en el mundo aviar. Poseía una apariencia única con un cuerpo emplumado. Pero interesantemente, sin alas ni cola. La cautivadora historia del moa comenzó en 1839, cuando un hombre llamado John W. Harris recibió un desconcertante hueso fosilizado de la tribu indígena maorí. Después de mucho rascarme la cabeza y analizarlo, el célebre Sir Richard Owen lo identificó como un hueso perteneciente a una especie totalmente nueva. Un pájaro gigante. En un principio fue recibida con escepticismo. El descubrimiento cobró impulso a medida que se desenterraban más huesos de moa, que con el tiempo condujeron a la reconstrucción de esqueletos completos. Número 10. Valley de Pitchers. Imagina que los gigantes de piedra de El Hobbit necesitaran utensilios de cocina. Bien, se sentirían como en casa en el encantador Valle de las Jarras, en Laos. Este misterioso valle está repleto de miles de colosales cántaros de piedra, cada una de ellas con una impresionante altura de 3 metros y un peso de 6 toneladas. Estos recipientes de piedra han desconcertado a los científicos durante años, ya que siguen sin tener una explicación concreta de cómo estos magníficos contenedores acabaron en este valle y cuál era su propósito original. ¿Usted? Se han propuesto numerosas e intrigantes teorías para desentrañar los secretos de los lanzadores. Una hipótesis popular sugiere que estas gigantescas vasijas se utilizaban para recoger el agua de lluvia. Dado su enorme tamaño, podrían haber servido como depósitos, almacenar abundante agua para mantener a la comunidad local durante las estaciones secas. La idea de que una civilización antigua preservara cuidadosamente un recurso tan vital es fascinante y asombrosa. Otra teoría cautivadora propone que estos cuadros monumentales se emplearon como crematorios, donde se celebraban ritos y rituales funerarios. La idea de que estos gigantes de piedra se utilicen como recipientes simbólicos para honrar a los difuntos añade un toque de misticismo al valle. Imagina los rituales y ceremonias que pueden haberse desarrollado, con las imponentes jarras sirviendo de solemne telón de fondo para despedir a los seres queridos. Número 9. Las estatuas Moai. La isla de Pascua ha sido un misterio durante muchos años. La gente ha intentado comprender por qué hay enormes figuras de piedra en la isla. Por fin, los expertos creen haber resuelto uno de los mayores misterios: ¿por qué las estatuas se colocaron donde están? Los investigadores afirman que las plataformas donde se asientan las estatuas suelen estar cerca de fuentes de agua dulce. Esto apoya la idea de que las plataformas y estatuas se construyeron en función de la disponibilidad y calidad del agua. En la isla de Pascua hay más de 300 plataformas construidas por diferentes grupos de personas para honrar a sus antepasados y para celebrar rituales. Según estudios anteriores, los lugares se eligieron por la importancia de sus recursos, pero este es el primer estudio que examina detenidamente estas afirmaciones. El equipo se centró en la parte oriental de la isla, donde analizaron 93 plataformas construidas antes de la llegada de los europeos. Descartaron la proximidad a rocas utilizadas como herramientas o monumentos, y observó si las plataformas estaban cerca de otros recursos importantes, como huertos para cultivar o lugares de pesca y agua dulce. Los hallazgos sugieren que las plataformas y estatuas se eligieron cuidadosamente, siendo crucial el acceso a agua dulce. A pesar de este descubrimiento, la isla de Pascua sigue siendo un lugar misterioso, y hay mucho más que aprender sobre el antiguo pueblo de la isla y su cultura. Número 8. Murallas de Sacsayhuaman. En su día fue la capital del Imperio Inca. Este complejo con aspecto de fortaleza nunca deja indiferente al visitante. Aunque hoy en día solo queda una fracción de la estructura original, solo los muros exteriores son un espectáculo para la vista. Elaborado con notable precisión, las rocas de forma irregular encajan a la perfección, formando intrincados patrones en zigzag a lo largo de 3 niveles. Las piedras están tan bien ajustadas que ni siquiera un trozo de papel puede colarse por los huecos. Mientras caminas por los senderos cubiertos de hierba, encontrarás imponentes portales de piedra y los cimientos circulares de antiguas torres. De pie junto a estas piedras colosales, uno no puede evitar sentirse pequeño en su presencia. La piedra angular más prominente alcanza una impresionante altura de 27 metros y medio, mientras que la pared más larga se extiende a lo largo de 1,303 metros y tiene una altura de 7 metros.
Se calcula que una sola roca pesa entre 264,555 y 440925 libras. Estas enormes piedras fueron cuidadosamente transportadas y colocadas, mostrando las increíbles habilidades de ingeniería de la civilización inca. Incluso hoy en día, las misteriosas y enigmáticas formaciones de este antiguo yacimiento siguen intrigando a personas de todo el mundo. La precisión artesanal y la atención al detalle mostradas en la construcción del complejo son testimonio de los avanzados conocimientos y técnicas que poseía el pueblo inca. Número 7. Hueso de muslo de dinosaurio. En Francia, los científicos hicieron un descubrimiento increíble. Un hueso de muslo de dinosaurio que es realmente enorme e impresionante. Este hueso mide la asombrosa cifra de 2 metros de longitud, que es más alto que la persona media. ¿Te lo imaginas? Es como tener un hueso tan largo como un hombre. Y eso no es todo. El hueso también pesa la friolera de 500 kilos. Para ponerlo en perspectiva, que equivale al peso de 2 Harley Davidson con el famoso actor Mickey Rourke y su novia sentados en ellas. Lo que sorprendió aún más a los científicos fue el excelente estado del hueso. Sorprendentemente, aún quedaban restos de tendón. Piénsalo. El hueso se ha conservado durante millones de años, y aún se pueden ver restos de los tejidos que una vez lo mantuvieron unido. Es como encontrar un trozo de historia antigua que ha sobrevivido milagrosamente. Basándose en sus conocimientos, los científicos creen que este hueso colosal pertenecía a un miembro de la familia de los saurópodos, la mayor clase de dinosaurios que se conoce. Estas poderosas criaturas podían alcanzar la asombrosa altura de 20 metros. ¿Te imaginas estar junto a una criatura tan gigantesca? Se elevaría sobre ti como un rascacielos. Número 6. Figuras de dinosaurios. Imagínese que tuviéramos que compartir nuestro mundo con los dinosaurios. Bien, quizá les sorprenda saber que existen pruebas que sugieren que los dinosaurios y los humanos pudieron coexistir en un pasado remoto. En 1944, se hizo un descubrimiento notable cerca de la ciudad mexicana de Acómbaro. Misteriosas figurillas de cerámica que datan de hace unos 5,000 años. Lo que hace que estas figuras sean realmente asombrosas es que la mayoría de ellas representan dinosaurios. Hay que tener en cuenta que la existencia de los dinosaurios no se conoció hasta el siglo XIX. Entonces, ¿cómo pudieron los antiguos saber de estas criaturas gigantes? Algunas de las figurillas encontradas en Acómbaro incluso se parecen a ovnis. ¿Podría ser esta la clave para desvelar el misterio? Es una idea intrigante. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Recientemente, los investigadores se toparon con un asombroso hallazgo en este lugar, que rápidamente acaparó el interés mundial. El medio más eficaz para comprender su importancia es la investigación científica. Mientras que en el pasado, pocos científicos realizaron pruebas en humanos. Hoy damos prioridad a unas estrictas directrices morales y éticas. Esta imagen parece retratar a individuos que en su día fueron sometidos a experimentos secretos. ¿Qué ocurrió tras las puertas cerradas de esta instalación secreta? Número 5. La lista del rey sumerio. La lista del rey de Sumeria es un descubrimiento increíblemente misterioso. Estas antiguas tablillas contienen un cautivador registro de la ascendencia del gobernante, que incluye tanto reyes divinos como humanos. Inicialmente, la gente creía que la lista era una mezcla de mitología e historia. Sin embargo, una reciente revelación sobre el ADN humano ha suscitado un nuevo debate. La lista de reyes comienza hace la asombrosa cifra de 266,000 años, mucho antes del presunto inicio de la civilización humana. Relata el reinado de los reyes, partiendo de una ciudad llamada Eridu en la antigua Sumeria, situada en el actual Irak. La lista también menciona una gran inundación similar al relato bíblico. Algunos estudiosos proponen que estos números están codificados mediante un antiguo sistema matemático sumerio. Sin embargo, esta fórmula no explica la extraordinaria duración de la vida de los reyes después del diluvio. Supuestamente, después de la inundación, la realeza descendió del cielo a una nueva ciudad llamada Kish, y los gobernantes gobernaron durante cientos de años, como las figuras longevas del Antiguo Testamento. Incluso se descubrieron algunos individuos de linaje antiguo en Camerún, planteando interrogantes sobre la posibilidad de que existiera una civilización humana extinguida hace tanto tiempo. Persiste el debate sobre si estos reyes y sus reinados fueron reales o meras representaciones simbólicas de logros. ¿Eran gobernantes de una antigua civilización perdida que se ha desvanecido en las profundidades del tiempo? Número 4. Las piedras santas de Newark. Las piedras sagradas de Newark son un grupo de objetos antiguos hallados en Newark, Ohio, Estados Unidos a finales del XIX y principios del siglo XX. Estos artefactos consisten en diversos objetos de piedra con inscripciones, incluido el Keystone, la piedra del Decálogo y la piedra de la cruz,
El más famoso de ellos es el Keystone, una losa de arenisca con una inscripción hebrea que se traduce como «para los judíos» o «para los judíos». Por otro lado, la piedra del Decálogo presenta una inscripción hebrea que se cree que es una versión de los 10 mandamientos. Estos artefactos han suscitado controversias y debates. Algunos sostienen que aportan pruebas de la antigua presencia hebrea en Norteamérica, lo que sugiere un posible contacto entre las civilizaciones del Viejo Mundo y las culturas nativas americanas antes de Colón. Sin embargo, escépticos, así como expertos en arqueología y lingüística, han suscitado dudas sobre su autenticidad e interpretación. Muchos creen que las piedras son engaños modernos o interpretaciones erróneas del arte rupestre de los nativos americanos. El origen y la finalidad de las piedras santas de Newark siguen siendo un misterio, cautivando el interés de investigadores y aficionados. Su verdadero significado y sentido aún no se han determinado definitivamente. Las piedras sagradas de Newark son artefactos enigmáticos que despiertan la curiosidad y la especulación sobre la historia y las interacciones culturales de las antiguas civilizaciones. Número 3. Prótesis más antiguas. En un emocionante descubrimiento arqueológico cerca de la ciudad egipcia de Luxor, unos investigadores han descubierto la prótesis más antigua encontrada en la historia. Desenterraron una prótesis del dedo gordo del pie hecha de madera y cuero que estaba unida a la pierna de una momia. Este notable hallazgo se remonta a unos 950 años antes de Cristo, lo que hace que tenga más de 2900 años. La artesanía y la calidad de este antiguo dedo artificial son realmente asombrosas, sobre todo si se tienen en cuenta los escasos avances de la medicina en aquella época. Esta prótesis de madera y cuero fue cuidadosamente elaborada para ajustarse al pie de la mujer, como sustituto del dedo que le faltaba. Destaca el notable ingenio y la inventiva de las civilizaciones antiguas. A pesar de la ausencia de tecnología moderna, los artesanos de la época hacían gala de un notable conocimiento de la anatomía humana y de su capacidad para crear soluciones funcionales y estéticamente agradables. El descubrimiento de esta antigua prótesis proporciona valiosos datos sobre las prácticas médicas y las capacidades tecnológicas de la antigua sociedad egipcia. Sugiere que incluso hace miles de años, las personas reconocieron la importancia de ayudar a los discapacitados y permitirles recuperar la movilidad. Este hallazgo también desafía nuestras nociones preconcebidas sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Demuestra que eran capaces de desarrollar soluciones sofisticadas para mejorar la vida de las personas con limitaciones físicas. Número 2. Las tabletas Rongo Rongo. Isla de Pascua, conocida por sus enormes estatuas de piedra, encierra muchos misterios intrigantes. Uno de estos misterios son las pastillas Rongo Rongo, que han fascinado a los investigadores durante años. Estas tablillas están cubiertas de intrincados y estilizados glifos, formando un sistema de escritura indígena que se cree es el único en Oceanía antes del siglo XX. Las tabletas Rongo Rongo han creado un aire de misterio cautivador, ya que descifrar su significado sigue siendo un reto importante. A pesar del limitado número de ejemplos que se conservan y de los continuos debates entre los estudiosos, persisten los esfuerzos por desentrañar los secretos que encierran estos textos antiguos. Imagine que tiene una de estas tabletas en sus manos, pasando los dedos por los surcos de los glifos, intentando dar sentido a sus mensajes ocultos. Cada símbolo parece encerrar una historia, un trozo de historia que espera ser desentrañado. Los investigadores han propuesto diversas teorías y enfoques para descifrar la escritura Rongo Rongo. Algunos creen que los glifos representan una forma de protoescritura, que sirven como dispositivos mnemotécnicos más que como un sistema de escritura plenamente desarrollado. Otros sugieren que los glifos podrían representar palabras o conceptos específicos. La búsqueda para descifrar las tablillas de Rongo Rongo no solo arroja luz sobre la antigua cultura de la isla de Pascua, sino que también profundiza nuestra comprensión de la comunicación humana y el desarrollo de los sistemas de escritura. Mientras los investigadores prosiguen sus dedicados esfuerzos, el encanto de las pastillas de Rongo Rongo persiste. Inspirar la imaginación y alimentar el deseo de descubrir las historias que encierran estos textos antiguos. Número 1. Huevos de dinosaurio. Durante la reparación de carreteras en el centro de Hoyo, un grupo de trabajadores chinos tropezó con un hallazgo asombroso. Ocultos bajo la superficie había 43 huevos fosilizados, como un tesoro enterrado esperando a ser descubierto. Lo que hizo este descubrimiento aún más alucinante fue la edad de estos huevos. Llevaban 70 millones de años descansando intactas en el suelo. El estado de estos huevos antiguos era realmente notable. A pesar del paso del tiempo, 19 de ellos permanecían intactos y en excelente estado, como si se hubieran conservado perfectamente ayer mismo. Algunos de estos huevos eran gigantescos, que miden hasta unos impresionantes 13 centímetros de diámetro. Imagínese la sobrecogedora sensación de tener una reliquia tan valiosa en la palma de la mano.
Los curiosos científicos que estudiaron estas antiguas maravillas creen que pertenecen a una especie de dinosaurio que sigue siendo un misterio para nosotros. Es como montar un puzzle al que le faltan piezas, mientras se esfuerzan por reconstruir la historia de esta enigmática criatura a partir de sus crías fosilizadas. Sin embargo, por muy emocionante que sea este descubrimiento, uno no puede evitar sentir un hormigueo de intriga. ¿Y si la madre dinosaurio está al acecho cerca, oculto en las sombras, preparada para defender sus preciados huevos incluso después de millones de años? La idea produce escalofríos, añadiendo una capa extra de emoción a un hallazgo ya de por sí extraordinario. ¿Cuál de estos descubrimientos le ha parecido más intrigante? Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.